¿Nunca te has preguntado por qué hay gente que con mucho menos tiempo de estudio obtiene unos resultados excelentes? Bienvenidos a este primer vídeo de la serie de técnicas de estudio basadas en la neuroeducación, en el que vamos a explorar diferentes etapas. En una primera veremos cómo aprende nuestro cerebro, en una segunda veremos diferentes técnicas de estudio y finalmente diferentes etapas para organizarnos mejor. Bienvenidos. Cuando hablamos de procesos de aprendizaje, nos vienen a la mente dos factores. El primero es la habilidad o capacidad cognitiva y el segundo es el esfuerzo. Y parece que estos dos elementos son los únicos que juegan un papel importante en el proceso de aprendizaje. Y eso es un problema. Es un problema porque ese alumno que va estudiando y se va esforzando y va avanzando cursos, a medida que la dificultad de lo que tiene que aprender aumenta, si él mantiene su nivel de esfuerzo y los resultados bajan, y bajan porque es más difícil, entonces solo le queda una variable para achacar sus malos resultados, que es su capacidad cognitiva. Y entonces es cuando vienen esos problemas de autoconcepto de yo no soy capaz, yo no puedo. ¿Por qué sucede eso? Pues precisamente porque estamos jugando de una manera binaria, estamos hablando de dos elementos, solo dos factores, y en realidad son tres los factores que juegan un papel muy importante en el aprendizaje. La habilidad o capacidad cognitiva, evidentemente, el esfuerzo, por descontado, y un tercero que es la técnica. ¿Qué es la técnica? La técnica es cómo hacemos las cosas que hacemos para aprender. Es decir, ese esfuerzo, en qué lo enfocamos. Y una mala técnica implicará un esfuerzo alto, pero unos malos resultados. Y en este vídeo precisamente vamos a trabajar esto, las técnicas. Técnicas de estudio basadas en neurociencia y psicología del aprendizaje. Y vamos a dividir esta charla en tres secciones. La primera es bases de la neurociencia, entender cómo funciona nuestro cerebro, cómo aprende. La segunda serán varias técnicas de estudio basadas en los conceptos de neuroeducación que habremos explicado. Y en el tercer vídeo vamos a ver las etapas de estudio. Empecemos con ello. Ser consciente de cómo funciona nuestro cerebro a la hora de aprender es fundamental para poder tomar buenas decisiones en nuestro proceso de aprendizaje. Y en esta sección vamos a ver 6 conceptos importantes. Empecemos por la curva del olvido. A todos nos ha pasado haber estudiado algo y tener la sensación de sabérnoslo perfectamente y al cabo de unas horas o al día siguiente no recordar ni la mitad ni un 20%. Esto tiene que ver con la curva del olvido, que defiende que cuando nosotros aprendemos algo, ese conocimiento lo recordamos perfectamente, pero a medida que va pasando el tiempo lo vamos olvidando. Y más o menos al día siguiente ya solo retenemos un 20% de lo que sabíamos. ¿Y qué podemos hacer para evitar perder tantos conocimientos, para olvidarlos tan rápido? Pues lo que podemos hacer es forzar a nuestro cerebro a que esos conocimientos los retenga, decirle de alguna manera que son importantes. Y para eso tendremos que recurrir a la ventana de recuperación, que es ese espacio de tiempo en el que recuperar un concepto es difícil pero viable. Vamos a simplificar un poco esto. ¿Qué significa la ventana de recuperación? Significa que tenemos que forzar a nuestro cerebro a hacer un esfuerzo. Ese momento en el que tienes que entrecerrar los ojos y pensar cómo era eso que tengo que recordar y consigues llegar a ese concepto, eso es haber recuperado el concepto en la ventana de recuperación. Y en el fondo lo que le estás diciendo a tu cerebro es que es importante, has hecho un esfuerzo, por lo tanto, ese concepto no se puede perder y no lo va a olvidar tan fácilmente como ese concepto que no ha tenido una necesidad de esfuerzo para ser evocado. Cuando hacemos eso, nuestro cerebro vuelve a recordar el concepto, lo vuelve a afianzar al 100% y lo que va a pasar a partir de ahora es que esa curva del olvido que hemos visto al principio se va a volver a producir, pero de una forma más suave. Perderemos menos información y en más tiempo, lo cual significa que la ventana de recuperación también se desplazará en el tiempo. Tardaremos más en llegar a ese punto en el que es difícil evocar un concepto y es importante tenerlo en cuenta porque cada vez que recurramos de nuevo a la ventana de recuperación, estaremos aplanando aún más nuestra curva del olvido. Para entender mejor este concepto, dejadme hacer una analogía. Es como si cuando nosotros trabajamos, nuestro cerebro pusiese a nuestra disposición una mesa, una zona. Ahí es donde ponemos encima de esa mesa los conceptos que estamos trabajando, los que recuperamos o los que estamos entendiendo de nuevo.
Ahora imaginemos que sobre nuestra mesa de trabajo aparecen estos 10 elementos, estas 10 letras, y tenemos que recordarlas. Son muchas letras para recordar. Es más, los estudios determinan que la mesa de trabajo, nuestra mesa de trabajo, suele tener una capacidad para unos 7 elementos. A partir de entonces empieza a desbordar, por decirlo de alguna manera. Hay una sobrecarga cognitiva, una sobrecarga de trabajo, y es difícil para nosotros poder gestionar o trabajar con tantos elementos. Bien, cogemos esos 10 letras, que son 10 elementos en nuestra mesa de trabajo, y si ahora vemos la palabra transporte, de repente estas 10 letras, estos 10 elementos se han convertido en un único elemento con el que podemos trabajar sin ningún tipo de problema o sin ningún tipo de riesgo de que sobrecargue nuestra zona de trabajo. Existen tres tipos de carga de trabajo. La carga cognitiva intrínseca, que es aquella que tiene que ver con el conocimiento propiamente dicho que estamos trabajando. Conceptos más complejos requerirán más elementos encima de nuestra mesa de trabajo. También tenemos la carga cognitiva ajena, que tiene que ver con los elementos que se cuelan, digamos, en nuestra mesa de trabajo, que no tienen que ver con nuestros conceptos trabajados. Tiene que ver con música que escuchemos, sonidos, tiene que ver con pensamientos intrusivos, olores, lo que sea que nos distraiga. Y después tenemos la carga cognitiva relevante, que es la que tiene que ver con las relaciones que establecemos nosotros entre los conceptos que estamos trabajando y conocimientos previos que ya tenemos asimilados o que son significativos para nosotros. Dejaré en la descripción de este vídeo 3 infografías sobre cómo aumentar o reducir cada una de estas cargas de trabajo o cargas cognitivas en el aula y en casa. Vamos ahora con el siguiente concepto de esta sección de bases de la neuroeducación, el umbral de la concentración. El umbral del declive de la concentración nos viene a decir que cuando nos ponemos a trabajar o a estudiar, hay una primera parte temporal en la que somos muy eficientes. Nuestro cerebro es muy bueno al principio relacionando y asimilando conceptos. Pero a partir de los 20-30 minutos, y esto es una generalización, porque evidentemente podemos hacer que ese tiempo efectivo sea mayor, pero a partir de los 20-30 minutos empezamos a perder efectividad en nuestro trabajo y en nuestro estudio. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos un atracón y nos ponemos 2-3 horas de estudio seguidas? Lo que sucede es que en realidad los primeros 20-30 minutos ha sido bastante efectivo, pero después empieza a caer esa efectividad y tú has estado trabajando 2 o 3 horas para obtener un rendimiento muy bajo, lo cual conlleva una cierta frustración. Ahora bien, ¿qué sucede si en vez de hacer un estudio de 60 minutos, 80, 120, 200, e integrar en la ecuación del rendimiento toda esa franja inferior donde nuestro cerebro no es tan eficiente en el estudio, paramos nuestro estudio a los 30, 35 minutos, 20, depende de cada uno de nosotros? ¿Qué sucede si hacemos esos 5 minutos de pausa y volvemos a retomar el estudio? Bueno, lo que sucede es que nuestro cerebro, a pesar de que no llegará a las mismas cotas de rendimiento que tenía al principio, sí que va a ser mucho más eficiente después de esos 5 minutos de pausa. Es muy importante aquí tener en cuenta que esa pausa tiene que ser real, tiene que ser una pausa en la que dejes de pensar en el contenido que estabas trabajando y hagas algún otro tipo de actividad, ya sea física o ya sea mental. Lo más recomendable es que sea algún tipo de actividad física durante esos 5 minutos. No estoy diciendo de ir a correr, sino alguna cosa que nos obligue a trabajar corporalmente y hacer una pausa concretamente de 5 minutos, no de media hora. Después de esa pausa, nuestro rendimiento será mucho mayor y por lo tanto la media de al final esos 200 minutos o 120 minutos que hemos destinado con pausas de 5 minutos será mucho mejor que si hubiésemos hecho el estudio del tirón. Y ahora vamos con la siguiente base neurocientífica, la ilusión de saber. Cuando en el proceso de estudio ponemos en práctica técnicas pasivas, lo que sucede es que nuestro cerebro no aprende tanto como nosotros pensamos, y a eso se le llama la ilusión de saber. ¿Cuándo suele suceder? Sucede cuando utilizamos técnicas de estudio que a priori son buenas y socialmente están muy aceptadas, pero en realidad las estamos poniendo en práctica de forma errónea. Por ejemplo, el subrayado y el resumen. El subrayado y el resumen son buenas técnicas de estudio, siempre y cuando se hagan de forma activa. Muchas veces los estudiantes lo que hacen es hacer un subrayado en el cual su cerebro no está activamente participando. Cogen los títulos, las partes que están en negrita, las partes que están en otro color, y después simplemente cogen esos fragmentos que han subrayado y hacen un resumen
uniéndolos entre ellos. Eso no es un proceso activo. Y lo que acaba sucediendo es que el alumno tiene la sensación de haber estudiado mucho y de conocer muy bien el temario, aunque veremos que es una evocación por reconocimiento, y deja de estudiar porque considera que ya ha cumplido su objetivo. Se está dando la ilusión de saber. Para evitarlo, deberemos hacer un estudio activo, que son las técnicas de estudio que explicaremos más adelante. Pero a modo de resumen, lo que tendremos que hacer es resolver, crear y enseñar a otros. Y ahora vamos a por el punto 5 de esta sección, los procesos de aprendizaje. Existen tres procesos de aprendizaje y vamos a centrarnos ahora en el primero, la codificación. La codificación es el proceso mediante el cual nosotros recibimos e interpretamos la información. Es el momento en el cual el cerebro coge esa información nueva, la relaciona con otros conceptos anteriores y establece o crea una definición, un significado. Podemos tener codificación activa o pasiva. La codificación activa es aquella en la que nosotros, como estudiantes, como aprendices, hacemos un esfuerzo por hacer una relación con conocimientos previos de aquello que estamos aprendiendo. Hacemos un esfuerzo por darle significado. En cambio, la codificación pasiva es aquella que se realiza de forma natural mientras escuchamos, vemos o leemos cualquier ámbito sin estar prestando realmente el 100% de la atención. El segundo proceso es el de almacenaje, y a diferencia de lo que mucha gente cree, no se trata metafóricamente de coger el concepto, guardarlo en una caja y ponerlo en una estantería de nuestro cerebro, sino que el proceso de almacenaje es el que permite consolidar los conceptos aprendidos e interrelacionarlos con otros conceptos que ya conocemos. Esto significa que es el proceso mediante el cual cogemos un concepto que está en nuestra memoria a corto plazo o nuestra memoria de trabajo, la zona de trabajo que hemos hablado anteriormente, y la llevamos a nuestra memoria a largo plazo. Por lo tanto, un proceso vital para el aprendizaje. El tercer y último proceso es el de evocación, que es el que implica que el aprendiz es capaz de recuperar el concepto de la memoria a largo plazo y devolverlo a su zona de trabajo. Existen cuatro tipos de evocación. Tenemos la evocación por familiaridad, que es cuando ves un concepto, te lo explican y te quiere sonar. Ahí hay un tipo de evocación primaria en la que el cerebro dice, vale, esto en algún momento yo lo he escuchado, en algún momento yo lo he codificado, pero soy incapaz todavía de evocarlo de otras maneras. Tenemos el segundo tipo de evocación, que es el de reconocimiento, que es cuando el aprendiz, el alumno, ve la explicación y se acuerda de ella, pero tiene que verla primero. El tercer tipo de evocación es mediante pistas, que es cuando, por ejemplo, solo nos dan la palabra inicial o la palabra definir y podemos evocar el resto, o lo típico que te dicen empieza por tal letra y entonces puedes evocar la explicación o la palabra. Y por último tenemos la evocación libre, que es la capacidad de rescatar la información sin ningún tipo de ayuda. Y aquí me permitiréis hacer un inciso que, aunque no estamos en la sección de técnicas de estudio, creo que es muy importante. Si nos fijamos en las clases, en las aulas, en el día a día, cuando no tenemos un examen, estamos la mayor parte del tiempo codificando como estudiantes y almacenando, codificando y almacenando. Pero después llega el día del examen y lo que tenemos que hacer es evocar. Entonces, lo que tenemos que hacer en casa cuando estemos estudiando es también practicar la evocación. Si en casa lo que hacemos es volver a releer nuestros apuntes, pasarlo a un esquema, pero no hacemos ningún tipo de ejercicio de práctica de evocación, lo que nos está pasando es que estamos practicando constantemente la codificación y el almacenaje, pero en realidad nos van a evaluar por nuestra capacidad de evocar. Así que la evocación, y en concreto la evocación libre, tiene que ser parte de nuestro trabajo en las técnicas de estudio. Y ahora vamos con el último concepto de esta sección de bases de la neuroeducación, las dificultades deseables. Llegados a este punto, este concepto es muy sencillo de entender. Al principio del vídeo hemos comentado que el cerebro retiene mejor aquellos conceptos que se esfuerza por recuperar. Pues el concepto de dificultades deseables precisamente a lo que nos lleva es a buscar estrategias y técnicas de estudio que impliquen un esfuerzo cognitivo para evocar estos conceptos. De esta manera le estamos diciendo a nuestro cerebro que todo eso que estamos esforzándonos por recuperar o que estamos esforzándonos por trabajar es importante y que no puede olvidarlo y que tiene que llevarlo a la memoria a largo plazo. Este concepto de dificultades deseables va a estar presente en muchas de las técnicas de estudio que veremos en el siguiente vídeo, precisamente porque tiene que ser algo transversal en la mayoría de nuestras estrategias.
porque es la forma de que nuestro cerebro retenga con mayor precisión los conceptos que queremos aprender. Y hasta aquí este primer vídeo con el que inauguramos la serie de 3 vídeos sobre técnicas de estudio basadas en la neuroeducación. En el siguiente vídeo veremos varias técnicas de estudio basadas en el Active Recall, como son el sistema Leitner, la práctica espaciada, los Cornell Notes, el subrayado, la memoria visual, el número palabra, el sistema Pomodoro o el sistema Feynman. Y en el tercer vídeo veremos las diferentes etapas de estudio para aprender a organizarnos mejor y ser más eficientes en el tiempo que le invertimos al estudio. Si te ha gustado este vídeo, no dudes en darle un like y suscribirte al canal, así no te perderás ninguna de las próximas entregas sobre ciencia, tecnología y lingüística aplicadas en la educación.